Tomamos el capítulo 1. Y dice la palabra, versículo 1 de Mateo, capítulo 1. Tabla genealógica de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham fue el padre de Isaac, Isaac padre de Jacob, Jacob padre de Judá y de sus hermanos, Judá padre de Fares y de Sera, cuya madre fue Tamar, Fares padre de Hezrón, Hezrón padre de Aram, Aram padre de Aminadab, Aminadab padre de Naasón, Naasón padre de Salmón, Salmón padre de Booz, cuya madre fue Raab, Booz padre de Obed, cuya madre fue Ruth, Obed padre de Isaí, Isaí padre del rey David. David fue el padre de Salomón, cuya madre había sido la esposa de Urías. Versículo 17. Así que hubo en total 14 generaciones desde Abraham hasta David, 14 desde David hasta la deportación a Babilonia y 14 desde la deportación hasta el Cristo. Padre, comenzamos este año nuestro caminar por el Nuevo Testamento. Esa lectura de los libros inspirados por tu Santo Espíritu en el camino de las comunidades que creyentes en Jesús fueron fieles a la misión y nos legaron esta memoria de Jesús y del Espíritu como agentes iniciadores del reino y del evangelio. Permítenos caminar junto con los evangelistas, junto con los apóstoles, junto con Pablo, con Pedro, con Juan, y crecer junto con ellos en el compromiso de servirte, para poder así ser verdadera luz y sal de la tierra. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos entonces con Mateo. Mateo ha sido durante siglos el evangelio preferido de la iglesia. Se le dio muy poca importancia en los siglos, por ejemplo, a Marcos. Marcos es un evangelio que ha quedado así como relegado, sin mucha atención por parte de la iglesia, porque algunos padres de la iglesia del siglo III, siglo IV, creían que Marcos era una especie de resumen de Mateo. Y entonces, siendo que lo miraban como un resumen de Mateo, tendían a desvalorizar a Marcos y no darle mayor estudio, mayor lectura. Y desde siempre Mateo fue como un evangelio favorito de las iglesias. Esto vino a desvalorizar a Marcos, que es el segundo evangelio del cual vamos a hablar próximamente. En los últimos siglos, en los últimos 2 siglos, es que Marcos ha recobrado la importancia central, y los exégetas, que son aquellos especialistas dedicados al estudio directo de los documentos originales en griego de Mateo, Marcos y Lucas y todos los libros del Nuevo Testamento, los exégetas han sostenido, como lo veremos y sostendremos nosotros en el camino, que realmente Marcos es más antiguo que Mateo. Marcos es una de las fuentes que Mateo utiliza para escribir su evangelio. Marcos no es un resumen de Mateo, es más bien Marcos ya estaba escrito cuando Mateo comenzó a escribirse, y se convirtió Marcos en una de las fuentes que usó el evangelista Mateo para escribir el evangelio. Otra de las cosas que haremos al estudiar los evangelios es que los nombres que los evangelios tienen,
Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Le vamos a llamar así a los documentos, pero no significa que el documento llamado Mateo lo escribió ese apóstol llamado Mateo en los evangelios. Los nombres de los evangelios fueron asignados por la tradición. ¿Qué quiero decir? Quiero decir que ningún evangelio dice quién lo escribió, ninguno. Ningún evangelio dice: yo, Mateo, escribo este evangelio para edificar a la iglesia. No. Como en las cartas, que se identifica el autor y dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, a la comunidad que está en Corinto. Hay una identidad del personaje que va ligado a ese libro. En el caso de los evangelios y Hechos de los Apóstoles, pues no tenemos dentro del texto la autoría. El nombre que se le ha puesto no es inspirado. El nombre se le asignó allá por el siglo III, finales del siglo II, principios del siglo III, se les pusieron nombres a los evangelios, pero originalmente no tenían nombre, eran solamente el evangelio, la memoria de Jesús. Posteriormente se les adjudicó un determinado escrito a un determinado apóstol, pero que en realidad el texto mismo no dice quién escribió cada uno de los evangelios. Quiero reiterar, por aquellos que son nuevos y están entrando a la predicación, quiero reiterar que preguntas, espacio para preguntas en la clase no hay. Si usted tiene una pregunta, hágala en el momento. En el momento que le surgió la duda, en el momento que no entendió, en el momento que no comprendió algo, levante la mano y yo le daré el espacio para que pregunte. Porque terminamos siempre con el tiempo ajustado y al final ni nos queda espacio. Así que al solo momento que usted tenga una pregunta, levante la mano, hermanito. Y yo abro el espacio para darle a usted la oportunidad de preguntar. Pregunte, porque en el caminar, a veces las dudas empantanan nuestro avance. A veces algo que yo no logro entender me está amarrando la capacidad de seguir comprendiendo otras cosas que vienen, porque un conocimiento comprendido facilita el conocimiento que viene, y este que viene lo comprendo facilita el que viene. Pero si de repente un conocimiento que viene no lo logré asimilar, ese me estropeará mi capacidad para entender y aceptar otro conocimiento que venga posteriormente. Así que para no interrumpir esa fluidez de comprensión es la importancia de las preguntas. Así que, amado hermano, no tenga ninguna pena, mejor sáquese la ignorancia aquí y no vaya a estar diciendo una tontera en la predicación. Mejor salga aquí de la duda y no vaya a estar inventando carambadas a la hora de la predicación. Por respeto a la palabra y por respeto a la predicación, saque sus dudas, porque eso es de cara a la eficacia de la predicación. ¿Estamos, hermanos? Bien. ¿Preguntas sobre lo que acabo de decir hasta aquí, hermanitos? ¿Una pregunta sobre lo que he dicho hasta hoy? Hermano, dígame. Más fuerte que sí. Nombre. Más o menos a finales del siglo II y principios del siglo III. Ahí la iglesia, la tradición de la iglesia le puso nombres a los evangelios. Pero el texto como tal no dice quién lo escribió. Ningún evangelio dice quién lo escribió. Ninguno. ¿Preguntas? Los evangelios no son necesariamente la obra de un individuo. Un evangelio no es necesariamente que alguien se sentó a escribir desde el capítulo 1 y se fue recto
hasta el capítulo 28 en el caso de Mateo. Un evangelio pudo tomar un tiempo para completarse como obra. No es que porque no lo escribió Mateo no es palabra de Dios. Nada tiene que ver eso. Todos los libros del Nuevo Testamento son palabra de Dios. Lo que convierte en palabra de Dios a un libro no es el autor humano, es el autor divino. Lo que convierte en palabra de Dios a un evangelio no es si lo escribió Lucas o no, si fue el mentado Mateo o no, si fue el tal Marcos o no. No, eso no lo hace palabra de Dios. Lo que hace palabra de Dios a un evangelio es la inspiración del Espíritu Santo. Es decir, el sello divino del Espíritu es lo que hace a este libro que hoy llamamos Mateo. Entonces, digo, Mateo es el nombre del primer documento evangélico que tenemos en la Biblia. No le vamos a cambiar nombre porque ya es el nombre conocido por todos. Pero no significa en modo alguno que Leví o Mateo, el cobrador de impuestos, fue el que lo escribió. Ese fue el nombre que se le adjudicó por la iglesia en el devenir del tiempo. ¿Estamos, hermanitos? El evangelio, como lo veremos, hermana Esther, disculpe, dígame. En el caso de Lucas, para que ustedes lo lean, vamos a Lucas 1:1. Y pregunta a la hermana Esther, dice Lucas 1. Muchos han intentado hacer un relato de las cosas que se han cumplido entre nosotros, tal y como nos las transmitieron los que desde el principio fueron testigos presenciales y servidores de la palabra. Por tanto, yo también, excelentísimo Teófilo, habiendo investigado todo con esmero desde su origen, he decidido escribírtelo ordenadamente para que llegues a tener plena seguridad de lo que te enseñaron. Aquí tenemos muy claro e identificado el destinatario del libro. ¿Quién es? Teófilo. El contenido del libro. ¿De qué hablará el libro? ¿De qué hablará el libro? Las cosas que se han cumplido, cómo no la transmitieron. Pero no dice nada sobre. No dice nada sobre quién la escribe. ¿Me entienden, hermanitos? O sea, no dice nada. Usted puede deducir algunas características del escritor de lo que dice, porque él, por ejemplo, no se ubica dentro de esa generación que presenció a Jesús. Él se ubica bien posterior. Él mismo lo dice. Las cosas que se han cumplido tal y como nos las transmitieron los que desde el principio, o sea, él no se pone allí. Él no dice, yo te transmito lo que he visto y oído. No, él se pone en una generación posterior. Es decir, él, el autor, por lo menos es cristiano de segunda generación. ¿Por qué? Dice, los que estuvieron desde el principio. Como que dice, yo no estuve desde el principio. Yo solo he recibido lo que ellos me han contado. Trato de poner en orden, por lo menos se pueden sacar algunas características del escritor, pero en tanto su ubicación en el ámbito de la iglesia. Pero no se puede precisar quién. Es decir, no dice el pasaje que es Lucas el que está hablando. Sí, pero ¿quién es el yo? Ajá, ¿quién es el yo? No lo dice quién es el yo.
O sea, usted y yo decimos Lucas porque pues sí le hemos puesto Lucas al Evangelio. Pero ese nombre Lucas no es parte del Evangelio. Fue un título agregado alrededor del siglo III después de Cristo. Nunca es parte del texto original. ¿Ya? ¿Preguntas? ¿Evelyn? O tuvieron algo que ver con los escritos, porque realmente uno lee los evangelios y puede ver lugares, puede ver situaciones íntimas, no tanto públicas en lo que es la predicación, sino que puntos exactos. Vaya, Sí. por ejemplo, cuando Jesús le pregunta a Pedro, Pedro, ¿me amas? Entonces son como situaciones bastante íntimas para que estos hombres la hayan escrito. Debemos de asumir o pensar que fueron discípulos, o puede que hayan sido definitivamente gente, como usted ya lo dijo, de mucho después, ¿verdad?, de estos cristianos. Sí. Recordemos que ningún evangelio se escribió en vivo y en directo. O sea, andaba Jesús predicando, pero no andaba ahí alguien filmando, ¿verdad? O tomando nota, o andaba un escriba agarrando rapidito todo. Acuérdense que las formas de escribir en la antigüedad son totalmente, abismalmente distintas a cómo son ahora. Hoy día hay personas que casi simultáneamente pueden estarle a usted copiando un discurso, usando métodos como la taquigrafía, y hay quienes tienen manos rápidas para ir tomando nota y prácticamente le pueden transcribir el discurso a usted. En la antigüedad, por supuesto, no era así, ya que escribir casi era dibujar. Solo hacer la alfa o hacer la alef, imagínense, solo por decir algo, solo si vamos a escribir, si el escritor era hebreo, imagínense comenzar a escribir Dios. Usando yo una pizarra aquí y un plumón rápido. Ahora, ¿qué con la tinta y la punta de una pluma como se escribía y estar mojándolo y casi que era dibujar la letra? O sea, era imposible, ¿verdad? Y si un escritor griego, pues mucho menos. Teos, era imposible que nada se escribiera simultáneamente mientras el Señor estaba hablando o sanando. Lo son en un principio la palabra y la obra de Jesús residió en lo que se llama la memoria oral, la tradición oral. Así, pero claro, en la antigüedad no era como hoy esto de la memoria. El hebreo tenía una disciplina respecto a la memoria, porque era la manera de cómo se transmitía el conocimiento en la antigüedad. En la antigüedad el conocimiento era por tradición oral. El conocimiento que yo había oído se lo transmito a mi hijo, a su hijo, y era una tradición que se pasaba en forma oral. Pero había una alta fidelidad en la tradición oral, porque era el vehículo de preservar conocimiento en la antigüedad, ya que en el mundo mediterráneo, por lo menos el 2%, por mucho el 5% era que podía leer y escribir, el resto eran gente analfabeta. Entonces, la palabra de Jesús, la enseñanza de Jesús pasó primero por un estadio que se llama la tradición oral. Los discípulos oyeron la enseñanza de Jesús, estos la transmitieron y hubo un momento en que esa enseñanza se va a poner por escrito, ¿verdad? Hubo un momento en el devenir de la iglesia donde esa enseñanza de Jesús
se iba a poner por escrito. Ahora, tomen en cuenta que lo primero que se escribió no fueron los evangelios, fueron las cartas. El hecho de que estén ubicados primero los evangelios y después las cartas nos puede hacer creer a nosotros que el orden que aparece en los libros es cronológico. O sea, que primero se escribió Mateo, de ahí Marcos, de ahí Lucas, pero no. El primer escrito cristiano que tenemos nosotros en la Biblia es la primera carta de Tesalonicenses. La primera carta de Pablo a los Tesalonicenses es el primer libro escrito del Nuevo Testamento. De ahí viene el grupo de cartas de Pablo. Hasta después, en los 70, comienzan a escribirse los evangelios. La carta de Pablo anda por el año 51, si no mal recuerdo. El año 51, 49, 51 es el primer documento. O sea, Pablo está escribiendo apenas unos 20 años después de la muerte de Jesucristo. 17, 20 años. Es el primer documento, es la primera carta a Tesalónica. Los evangelios vendrán mucho después del 70 para arriba. Entonces, todo eso primero circuló en tradición oral, luego algunos grupos se fueron componiendo, se fueron escribiendo aparte, como eran la pasión, por ejemplo. La pasión de Jesús fue un bloque que se escribió, que se puso por escrito y que, lo vamos a ver más adelante, está bien definido que los evangelios, realmente los evangelios no son una biografía de Jesús. Los evangelios son, y lo voy a plantear aquí mejor, los evangelios son realmente un relato de la pasión de Jesús. O sea, muerte y resurrección. Pasión y Pascua. Muerte y resurrección. Los evangelios son realmente una presentación de la pasión de Jesús, y a la pasión se le agregan previo dos cosas básicas: la enseñanza y la obra de Jesús. Parece que los escritores cristianos, en principio, lo que quieren mostrarnos es la muerte y la resurrección de Jesús, pero nos presentan previamente qué fue lo que lo llevó a él a esta realidad. Porque acuérdense que el cristiano tenía que explicar por qué su Señor era un criminal político. Para ustedes y para mí la crucifixión no nos dice hoy mayor cosa respecto a la carga que tenía la muerte de cruz en el siglo I. Los cristianos son hombres y mujeres que siguen, que aman, que predican, que enseñan a un hombre que murió como un revoltoso político condenado por Roma a la muerte de cruz. ¿Me van siguiendo, hermanos? Entonces, el cristiano tenía que explicar: ¿y ustedes por qué siguen a un revoltoso social? ¿Ustedes por qué confiesan como Dios a un condenado a la cruz por el imperio? ¿Por qué? Era algo inaudito. Las religiones de aquella época podían cimentarse sobre personajes dignos, pero acuérdense que Jesús no es un personaje digno en el siglo I. Su muerte lo hace ser una persona humillada, vergonzosa. Yo les decía en una predicación de estas que la muerte de cruz, la pasión de Jesús, la muerte en la cruz era una
era la muerte más humillante que podía existir en el imperio. Era la muerte que Roma daba a los que subvertían el orden del imperio. La muerte de cruz era muerte reservada para subversivos, para revoltosos, para guerrilleros. Era la muerte de aquellos que ponían al imperio en peligro. La muerte de cruz era la muerte más humillante. Y claro, acuérdense que Mateo dirá que había habido en esos días una revuelta y habían capturado a Barrabás y a dos más. ¿Por qué? Lastimosamente las Biblias traducen los ladrones y estaban a la par dos ladrones, pero esa es una tradición malísima. No eran ladrones. Es que cuando nos habla de ladrones pensamos que eran carteristas del mercado central, pues. O sea, que eran robacelulares. La idea que tenemos con la palabra ladrón es personas dedicadas al hurto. No. La palabra griega es la palabra lestai. Personas que subvierten el orden, que acompañaron a Barrabás en una revuelta social. Y por tanto, la pena de muerte que les tocaría a ellos era la muerte más denigrante. Era ser clavados en una cruz y expuestos todo el día para que todos los que pasaran supieran cuál es en lo que termina, cuál es el resultado, el destino, el fin, para que miren en qué termina una persona que se opone a Roma. Pero como yo les decía, no estén pensando que esa imagen que tenemos en los crucifijos del Jesús semidesnudo, que le ponemos una mantita blanquita, bien limpita, o en las fotos que hay de la crucifixión y él tapadito. No, hermanitos. El crucificado era un hombre que ponían desnudo. Jesús estuvo totalmente desnudo en la cruz. Eso es lo que lo hacía humillante. Es decir, que una persona la desnuden es hasta el día de hoy uno de los actos más vergonzosos que puedan existir. Y no digamos si lo clavan en una cruz, la suben a un monte para que todo el mundo lo vea. Era un espectáculo vergonzoso, vergonzísimo. Claro, eso es lo que pasó con Jesús. Ahora, la pregunta era, ¿cómo ustedes confiesan como Señor a una persona en tal condición política y en tal vergüenza pública? ¿Podríamos aceptar que ustedes tengan como Señor y como Dios a alguien noble? ¿A alguien que fue declarado hijo de Roma? ¿A alguien que era un sumo sacerdote? ¿A alguien que venía de una estirpe? ¿Alguien que era alguien formidable? Pero ustedes tienen como Señor a alguien que el imperio lo cataloga como subvertidor del orden, el templo lo cataloga como blasfemo y endemoniado, y cómo a ustedes se les ocurre confesar como Señor y Dios a ese individuo. Y claro, eso es lo que los cristianos presentaban: la muerte y la resurrección. Y la enseñanza y las obras, o sea, la palabra y los milagros, eran el preámbulo que explicaba por qué nuestro Señor llegó al fin o al destino que se narra en la pasión. No llega a la cruz por casualidad, no llega a la cruz por rebeldía, no llega a la cruz por
por ser una especie de loco guerrillero desaforado, no, llega a la cruz porque sus enseñanzas y sus obras eran de un carácter tan, diríamos, propositivo y alterno a lo que presentaba la sociedad del siglo I, que terminó siendo repudiado y rechazado. Su manera de entender a Dios, su manera de entender la palabra, su manera de entenderse a sí mismo no era compatible con la religión del siglo I en Jerusalén. Y entonces su enseñanza y su obra viene a resultar en que su muerte es lo que trae como consecuencia de su enseñanza y obra. La muerte es la consecuencia de su palabra y de su obrar. ¿Estamos, hermanitos? Y aquí es como tenemos los evangelios. Los evangelios son esa construcción que se hace para explicar nuestra fe en Jesús. Los evangelios no son informes biográficos. Los evangelios no son historia de Jesús. El evangelio no es la historia de Jesús. Por eso usted verá que Marcos y Juan no nos hablan de nada de la infancia. Mateo nos habla un poquito y Lucas nos habla otro poquito. Pero por lo menos desde los 12 años hasta los 30 años no tenemos ningún dato canónico, o sea, ningún dato que la Biblia nos pueda dar acerca de la vida de Jesús. Hasta que Él aparece a los 30 años, ejerciendo ya un ministerio abierto como discípulo primero de Juan el Bautista y luego ya como un líder de su propio grupo, como lo veremos en el desarrollo de los evangelios. Prácticamente los evangelios se reducen a hablar de los 3 años y medio de la vida de Jesús. 3 años prácticamente últimos de la vida de Jesús es de lo que hablan los evangelios. Y de esos 3 años, casi el 50%, algunos un poquito menos, casi el 50% de cada evangelio habla de la pasión, o sea, habla de la última semana. En principio, los evangelios se dedican a hablar de los 3 años últimos de Jesús. Y en su gran mayoría del evangelio se dedica a hablar casi de la última semana. Imagínense el evangelio de Juan, que tiene 21 capítulos, prácticamente desde el capítulo 12 ya se habla de la última semana. O sea, la mitad del evangelio prácticamente es solo de la última semana de la vida de Jesús. Y 12 y 11 capítulos anteriores, o sea, prácticamente la mitad, habla de los 3 años anteriores. O sea, los evangelios no son una biografía. No, nada que ver con una biografía de Jesús. Apenas nos habla de un periodo de su vida y básicamente de la última semana de Jesús. Los evangelios son la explicación de fe que los creyentes daban, que por qué creen en Jesús, por qué siguen a Jesús, por qué Jesús es su Señor, por qué Jesús es su Dios, por qué predicamos a Jesús, por qué adoramos a Jesús, por qué anunciamos a Jesús. Los evangelios son la manera de cómo diferentes comunidades presentaron su fe en Cristo Jesús. Claro, tendría que decirles que no fueron solo 4 evangelios los que se escribieron en el siglo I. Se escribieron casi unos 28 evangelios. Tenemos el evangelio de Pedro, el evangelio de Santiago, el evangelio de Pablo, el evangelio de Tomás, el evangelio de María Magdalena, el evangelio de los gnósticos, el evangelio de los nazareos, el evangelio de Bernabé. Hay como cerca de 28 evangelios, muchos de los cuales existen hoy en la actualidad, ya sea algunas pequeñas porciones de ese evangelio, algunas páginas, algunos de ellos completos. Tenemos el evangelio de la pasión, es un relato de los últimos 3 días de Jesús, nada más. Pero de todos esos evangelios, la lectura
que se hacía de los evangelios en las comunidades cristianas, 4 de ellos lograron tener una aceptación espiritual en las diferentes comunidades. No crean que los evangelios fueron elegidos al arbitrio. No crean tampoco que fue la decisión de un concilio. Los evangelios fueron reconocidos como palabra del Señor, entre otros evangelios, por la fuerza espiritual que estos tenían de hablar a las diferentes comunidades. Y hablo comunidades tanto de Oriente como de Occidente, de Europa, de Asia y de África. Evangelios en los cuales la comunidad se sentía testificada que ahí estaba el Dios hablando, el testimonio del Espíritu acerca de Jesús. Y el resto de evangelios quedaron al margen, no por decisiones ocultas como se nos hace ver en las novelas como el Código da Vinci y el Evangelio de María Magdalena, que Jesús estuvo casado y tuvo hijos y que tuvo una descendencia y que hasta hoy existe y que los prioratos quieren cuidar la descendencia y la iglesia destruir la descendencia. Miren, amados hermanos, a nosotros en particular, yo siempre les he dicho, si Jesús estuvo casado o no estuvo casado, si tuvo hijos o no tuvo hijos, eso en nada afecta que Él sea nuestro Señor. Eso no tiene que ver nada. Es decir, la condición de matrimonio de alguien en ningún momento anula el valor salvador. Lo que nos salva no es el estado civil de Jesús. Eso no nos salva. No somos salvos porque era soltero, ni porque era casado. No somos salvos porque tuvo hijos o no tuvo hijos. Somos salvos por su muerte en la cruz. Por eso la cosa se concentra en la pasión. Los cristianos no querían hablar de la biografía de Jesús, sino de la fuerza salvadora de su sacrificio. Por eso los evangelios hablan de la pasión y presentan la enseñanza y los milagros como las razones que lo van a llevar a la cruz. Pero no tiene que ver con que si tuvo hijos. Eso es irrelevante de cara al poder salvador de su sacrificio. Claro, a una iglesia como la católica sí le interesa guardar la soltería de Jesús, porque para ellos la soltería de Jesús es la base del celibato sacerdotal. Para nosotros no, eso es irrelevante, ¿verdad? De tal manera que la Biblia ni dice que se casó, ni dice que no se casó. Usted no va a poder establecer en la Biblia que la Biblia diga no se casó, o que la Biblia diga sí se casó. No. Hay un silencio absoluto sobre la vida personal o íntima de Jesús, porque los evangelios no me quieren hablar de una biografía de Jesús, me quieren hablar de la fuerza salvadora de su pasión, de la fuerza salvadora de su muerte en la cruz, que Dios en Cristo, en la cruz, me estaba reconciliando consigo mismo. Eso es lo que habla el Nuevo Testamento. No que la fuerza salvadora de Jesús estaba en su estado civil o estado económico o estado físico, sino en su muerte y muerte de cruz. Pregunta rapidito, hermanitos, para terminar ya. ¿Alguien tiene una pregunta sobre lo que acabo de decir? Bien, diríamos que estos son aspectos introductorios para entrar a los evangelios. Todavía no entramos hoy a Mateo, porque el tiempo nos caminó, pero los evangelios son la explicación que los creyentes en Jesús querían darle al mundo acerca de su Señor. Era el modo
de transmitir a las nuevas generaciones la memoria salvadora de Jesús de Nazaret, ¿verdad? Y esos son los evangelios. No son biografías, no son documentos históricos, aunque hay historia, pero más bien es una explicación de fe acerca del poder salvador de Jesús, en quien ellos creen como su Dios y Señor, y a quienes el templo y el imperio lo condenaron en la cruz. ¿Estamos? Bien, vamos a llegar hasta aquí, amados hermanos. Ya van a ver, miren, caminar en los evangelios será maravilloso. Saben, los evangélicos hemos tenido una debilidad, que hemos estado más con Pablo que con Jesús. La iglesia evangélica tiene la debilidad de conocer más las cartas que los evangelios. Los evangelios casi no nos apetecen, pero ya vamos a ver que son una literatura maravillosa que nos va a impulsar a amar a Jesús y a predicar más su nombre. Pónganse de pie, amados hermanos. Padre, que cada hombre y cada mujer esta noche quiera verse a sí mismo como la continuidad de aquellos creyentes que siempre estaban queriendo dar razón de la esperanza que había en ellos. Que hombres y mujeres que están aquí para aplicar tu palabra síganse viendo como la continuidad, los eslabones que siguen en esa generación de hombres y mujeres que a lo largo de los siglos siempre han querido predicar el nombre que es sobre todo nombre, el nombre poderoso de Jesús, y de cómo en su obediencia al Padre y la muerte de su sangre derramada es para nosotros ahora vía y camino de salvación, porque en ningún otro hay salvación bajo la tierra, bajo el cielo, porque no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solo hay un nombre, y ese nombre es tu amado Hijo Jesús, y de ese nombre es que los evangelios quieren hablarnos. Que no haya otro nombre para nosotros, Dios. Que no haya otro nombre bajo el cielo por quien nuestra vida palpite, por quien muramos, por quien vivamos, por quien trabajemos, por quien nos desgastemos. Que no haya otro nombre bajo el cielo más que a Jesús el Cristo, tu amado Hijo, en quien oramos, Padre, y te pedimos que nos sigas hablando y dirigiendo nuestra vida y ministerio. Amén. Venga delante del Señor y dele al Señor lo que es de él, hermano, hermana. Dele al Señor sus ofrendas, sus diezmos.